Hola, ¿alguien me confirmaría si se escucha? Buen día. Estoy con el celular porque tuve problemas con la compu, pero no encuentro, ahí está, Anto me comenta. Bueno, buenísimo, genial, se escucha, bien, bien. Bueno, entonces ponemos así. Igual, lo voy a agarrar mejor al celu para así poder ver los comentarios, por si aparecen alguna pregunta. Estábamos con el profe renegando, yo estaba renegando porque no podía iniciar el vivo desde la compu. Así que bueno, tuve que improvisar y agarrar el celu. Estoy con el celular. Bueno, supongo que el profe debe estar ahí entre los espectadores. Nuestra idea era hacer un repaso y tirar los conceptos quizá más importantes o abordar las dudas que puedan tener ustedes. Eh, yo soy ayudante de la materia hace casi 2 años, así que bueno, si tienen alguna duda también la pueden dejar ahí en los comentarios. Voy a intentar ser lo más conciso que pueda, si podemos abordar la mayor cantidad de temas, ¿sí? Bueno, me parecía importante empezar con Nicholas Rose, que bueno, es uno de los primeros textos que trabajamos, el texto Una historia crítica de la psicología, donde él, ya como lo indica el título del texto, va a proponer una forma de hacer historia crítica, ¿sí? Y va a diferenciar entre tres formas de hacer historia que ustedes de cara a un parcial no tienen que confundir, como son la historia crítica, que es su forma de hacer historia, la historia recurrente y la historia social, ¿sí? Esas tres formas de hacer historia crítica, historia recurrente e historia social, son las que se van a abordar en este texto y que ustedes tienen que poder dar cuenta, ¿sí? La historia de Rose, la historia que él propone y su forma de hacer historia o de pensar a la historia es una historia crítica, ¿sí? No tienen que confundirla con la historia social ni con la historia recurrente, porque él a la historia recurrente y a la historia social las va a traer para confrontarlas con la crítica y a partir de ahí poder profundizar en la historia crítica, ¿no? Por eso él trae a la recurrente y a la social, porque a partir de esa confrontación que propone va a poder desarrollar la historia recurrente, la historia crítica quiero decir. Entonces lo que vamos a hacer ahora es estoy conectando el celular porque no tengo batería. Lo que vamos a hacer ahora es conceptualizar la historia crítica a partir de confrontarla con la historia recurrente y con la historia social, ¿sí? Entonces, lo que va a decir Rose es que la historia crítica es una historia que gira en torno al presente, una historia que va en contra del presente. Cuando él dice que va en contra del presente, no quiere decir que quiera destruirlo, sino que en realidad quiere tomar cierta distancia respecto del presente para poder abordarlo justamente de forma crítica, ¿sí? La crítica tiene que ver con fragmentar, con perturbar, con preguntarse por qué pasa lo que pasa o cómo funciona lo que nosotros entendemos por verdad, ¿sí? Dice al comienzo del texto que quiere mostrar lo, lo contingente de lo que se muestra como necesario, ¿sí? Es decir, hay muchas cosas que se muestran como si fueran necesarias, como si necesariamente fueran así, cuando en realidad son contingentes, es decir, son así, pero podrían ser de otra manera. Y si son de esta forma y no de otra, es porque detrás de eso se esconde cierto mecanismo de poder que pugna porque eso sea así y no de otro modo. Entonces, quiere mostrar lo contingente de lo que se muestra como necesario. Quiere entender, quiere dar cuenta de que las cosas son así por algo y no por una cuestión natural o necesaria como veníamos diciendo. Entonces, una historia que va en torno al presente, una historia que va contra el presente. ¿Por qué? Bueno, porque entiende que las cosas pasan en el presente y entonces es desde el presente que tenemos que abordarlas
para poder entenderlas, ¿sí? Porque nosotros cuando solemos pensar esto en la historia, algo que dice el profe, eh, solemos pensar en el pasado, ¿verdad? Bueno, eh, Rose, al contrario, piensa en una historia del presente, que va en torno al presente. Y entonces acá lo que hace es traer a la historia recurrente. Y lo que va a decir es que todas las disciplinas, ya sea la psicología o cualquier otra, todas las disciplinas se identifican con cierta concepción de su pasado. O sea, hay cierta historia que se repite, ¿sí? Que aparece en diferentes libros, con diferentes autores, pero que básicamente siempre dicen lo mismo. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, en cómo se funda la psicología experimental con Wundt, en el laboratorio de psicología experimental de Leipzig, ¿no? Esa podría pensarse como la historia recurrente que tenemos en nuestra disciplina, que es la psicología, ¿sí? Así la define la historia recurrente, que es un concepto de otro autor, no es de Rose, sino que lo trae Rose, es de Cunningham, si es que se pronuncia así. Eh, Él lo trae, esta historia recurrente, les decía, para confrontarla con la historia crítica, ¿sí? Y decía entonces que la historia recurrente tiene que ver con el hecho de que las disciplinas se identifican con cierta concepción de su pasado, ¿sí? Cierta historia que se repite una y otra vez. Y en nuestro caso sería la historia recurrente que solemos escuchar cuando hablamos de Wundt, de Watson, etc. Y lo que va a decir acerca de la historia recurrente es que presenta al objeto de la disciplina lo presenta como ahistórico y como asocial, ¿sí? Que presenta al objeto como ahistórico y como asocial quiere decir que, bueno, ya como lo indican las palabras, que el objeto no estaría atravesado ni por la historia ni por el orden social, por la sociedad. Cuando para Rose eso no va a ser así. La historia crítica de Rose va a querer recuperar a lo histórico y a lo social, ¿sí? Esa es una primera característica de la historia recurrente que ustedes tienen que poder retener. La historia recurrente presenta el objeto, ¿sí? el objeto de estudio, como algo ahistórico y como algo asocial, ¿sí? Algo que no está atravesado ni por la historia ni por la sociedad. O sea, que si eso es así, el objeto de estudio de la disciplina sería algo que preexiste, ¿no? Algo que está ahí dando vueltas y que nosotros tenemos que por fin atrapar, ¿sí? Cuando para Rawls las cosas no funcionan de ese modo, ¿no? Lo que quiere mostrar la historia crítica, es que la historia y el contexto político, económico, social siempre atraviesa al objeto de estudio. Por ejemplo, nosotros podemos pensar en el conductismo, ¿no? Como durante mucho tiempo el conductismo, cuando aparece la psicología como disciplina independiente, con Wundt, después, unos años más tarde, el conductismo adquiere mucho poder, ¿sí? Y eso no fue casual. Podemos pensar que esto lo traigo de otros textos, que por ejemplo un texto de PCA que ahora se me viene a la cabeza, donde contaban cómo es que el conductismo adquiere tanto poder. Y este texto lo que contaba era que los psicólogos de Estados Unidos, cuando quisieron empezar a trabajar y hacerse un lugar, ya sea en las facultades o en las empresas, tenían que responder a los hombres de poder, ¿no? Y los hombres de poder de esa época, y seguramente también de esta, lo que querían básicamente era poder controlar las conductas de las personas. Entonces, el texto dice que básicamente los psicólogos tuvieron que prometerle a estos hombres una psicología que pudiera controlar la conducta de las personas. Y así es como propusieron el conductismo. Entonces, fíjense cómo el conductismo no nace de forma casual, ¿sí? No es algo que está preexistiendo y que uno tiene que atrapar, sino que está atravesado por la historia y por la sociedad o el momento o el contexto sociohistórico. Entonces, la historia recurrente lo que hace, dice Rawls, como ya les decía, es presentar al objeto como ahistórico y como asocial. Cuando para Rawls, en su historia crítica, lo que propone es que, al contrario, el objeto siempre, al modo de una construcción, siempre está atravesado por la historia y por lo social, ¿sí? Porque la historia recurrente lo que hace, al presentar al objeto como algo que preexiste, como algo que está dado de antemano, es legitimar ciertos objetos, validar ciertos objetos
al mismo tiempo que desvalida a otros. Por eso dice que la historia recurrente hace las veces del gendarme en las fronteras de la disciplina. La historia, la historia recurrente, al postular un objeto histórico y asocial, al postular un objeto que preexiste, es como el patobica que, que te deja o no te deja entrar al boliche, ¿no? Que decide qué se puede decir y qué no se puede decir en el contexto de una disciplina. Entonces, discursos como pueden ser los psicoanalíticos, en el marco de la hegemonía del conductismo, eran rechazados, digamos, ¿no? Y lo que puede pasar hoy quizás si tenemos en cuenta, no sé, el auge de las neurociencias, como que, bueno, de alguna manera también la historia en ese sentido se repite. Entonces la historia crítica de Rawls apunta a eso, ¿no? A estudiar el presente, a fragmentarlo, a perturbarlo y entender qué subyace debajo de las cosas y por qué son así, ¿sí? Cómo funciona lo que entendemos por verdad, cómo se fue construyendo, ¿sí? Más allá de que Rawls no es un constructivista, entiende, pienso yo, al objeto como una construcción, ¿sí? No, y no como algo que preexiste. Y a eso apunta la historia crítica, ¿sí? Después tenemos la historia social, ¿sí? Que lo que comentaba el profe es que a veces en los parciales los alumnos confunden la historia social con la historia crítica, ¿sí? O hablan de la historia social, hablan de la historia social como si fuera la historia de Rawls, ¿sí? Cuando en realidad no es la historia de Rawls, es la historia social. Lo que postula la historia social es que tenemos determinados factores, él menciona 5, económicos, políticos, patriarcales y otros más, culturales y profesionales, creo, son esos 5 menciona. La historia social lo que hace entonces es postular 5 factores que afectarían a las disciplinas. Son 5 factores sociales, digamos, ¿no? Que afectarían a las disciplinas. Lo que hace Rawls en realidad con la historia crítica es invertir eso. En vez de decir que tenemos 5 factores que afectan, por ejemplo, a la psicología, va a decir que al revés, la psicología es susceptible de afectar estos 5 factores. Es decir, es susceptible de configurar el modo en que vivimos, el modo en que pensamos, el modo en que eh, trabajamos, el modo en que pensamos las profesiones. Y esto tiene que ver con otro concepto importante de él, que es el de la disciplinarización, ¿sí? A partir del concepto de disciplinarización, lo que quiere mostrar Nicholas Rawls es cómo la psicología de alguna manera se fue abriendo espacio en cómo se fue abriendo espacios en lugares que no estaban en lugares donde la psicología no se encontraba presente. Pueden pensar, por ejemplo, no sé, en la criminología, ¿sí? O no sé, la psicología de las organizaciones, cómo se inmiscuyen las empresas. Entonces, eso quiere mostrar Rawls. Sí, Álvaro acá me dice que si puedo repetir. Sí, con esta idea que yo les quiero traer es que, primero que nada, advertirles de no confundir en un parcial, ¿sí? De no confundir en un parcial la historia social con la historia crítica, ¿sí? No confundir la historia social con la historia crítica. Porque lo que hace Rawls cuando trae la historia social o la historia recurrente, él las trae para confrontarlas con la crítica y a partir de eso poder desarrollar la crítica. Porque, por ejemplo, cuando trae la recurrente dice que la recurrente piensa al objeto como histórico y asocial. Entonces, a partir de decir eso, lo va a confrontar con la crítica y va a decir, no, bueno, la crítica lo piensa de otro modo. Y con la social pasa lo mismo. Si trae la social y dice que la social piensa 5 factores externos a las disciplinas, 5 factores del orden de la sociedad, los que yo le enumeré recién. La historia social piensa cómo esos 5 factores repercuten sobre las disciplinas, ¿sí? Lo que hace Rawls es invertir esto, ¿sí? Y mostrar que las disciplinas, en nuestro caso la psicología, es susceptible al mismo tiempo de repercutir sobre esos factores, ¿sí? No es que los factores no es que esos 5 factores no caigan sobre la psicología. Yo pienso que él entiende que sí, pero la historia crítica en realidad lo que hace es mostrar que también puede ocurrir que esos 5 factores se ven afectados por las disciplinas, por la psicología, ¿sí? Entonces, la psicología cuando se inmiscuye en las organizaciones, hablo de las organizaciones porque justo yo estoy en cuarto año y estoy estudiando una materia que se llama así. Cuando la psicología se inmiscuye en las organizaciones,
empieza a pensar el mundo del trabajo, por ejemplo, el mundo profesional, cómo las personas se organizan para trabajar, cómo funcionan las empresas, cómo pueden eh, incidir sobre los empleados para que se comporten como la empresa necesita que se comporten, cómo se preocupa por hacer que los vínculos entre los compañeros sean positivos, lo que sea. Acá tenemos un claro ejemplo de cómo la psicología puede repercutir sobre este factor profesional, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, a partir de esta disciplinarización, la psicología se inmiscuye en campos que en principio les eran ajenos. ¿Sí? Ustedes piensen en la psicología como naciendo, piensen en la psicología como naciendo desde la filosofía. ¿Sí? No sé, Platón cuando hablaba del alma, o Kant cuando teorizaba también sobre esas cuestiones, no pensaban eh, en un alma que atravesara el mundo profesional o el mundo empresarial, quiero decir, o no pensaban en la psicología en ese campo. ¿Sí? Más allá de que ellos no hablaban de psicología propiamente dicha, la psicología cuando nace con la filosofía, como un estudio sobre la psique, sobre el alma, no estaba en esos campos, digamos. Bueno, paulatinamente, a partir de este proceso de disciplinarización, la psicología se va inmiscuyendo. La psicología empieza a tomar campos que le eran ajenos y de alguna manera, no sé si a adueñarse de ellos, pero sí al menos a repercutir sobre ellos. A eso apunta Ross cuando habla de la disciplinarización. Entonces muestra cómo a nivel institucional, por eso piensa en una historia crítica de la psicología en relación a lo psicológico, lo gubernamental y lo subjetivo. Cómo la psicología puede configurar, ¿sí?, el yo de las personas a partir de lo que él denomina ciertas tecnologías que tiene la psicología. Eso me parece a mí que puede ser lo más importante a la hora de abordar Nicholas Rose. ¿Sí? Seguramente hay otras cosas, pero bueno, conceptos que ustedes no pueden dejar de lado si piensan en un parcial o en un trabajo integrador. Me parece que a la hora de abordar el texto de Nicholas Rose tienen que tener en cuenta la historia crítica, la historia social, la historia recurrente, cómo él las confronta, cómo no confundirlas, la disciplinarización. Me parece que es lo más importante sobre ese texto. Después, también están los textos de Caparrós y el texto de Rosa Huertas y Blanco, que me parece que quizá a ustedes les sirva más hablar de Castoriadis, ¿sí? Para no quedarnos sin tiempo yo los voy a eludir. Puedo mencionar algunas cuestiones sobre el texto de Caparrós. Así rápidamente, lo que plantea Caparrós es que los psicólogos, dentro del marco hegemónico del positivismo, recuerden si ustedes estudiaron epistemología de primer año, el positivismo es cientificista. ¿Sí? ¿Qué significa ser cientificista? Significa postular a la psicología, a la ciencia, quiero decir, postular a la ciencia como el mejor de los conocimientos, ¿sí? o el único incluso. Entonces, si la ciencia era el mejor de los conocimientos, todas las disciplinas querían entrar en el marco de la ciencia, querían ser científicas, y la psicología no estuvo exenta de eso. La psicología también quiso ser científica. Por eso dice Caparrós, que esta es la clave del texto, él dice que los psicólogos no solo quisieron producir conocimiento científico, sino que quisieron postularse ellos mismos como científicos. Y en ese intento siempre hubo problemas, ¿sí? Y el texto habla de todas las cuestiones que básicamente tienen que ver con la crisis en torno al objeto, como la psicología nunca pudo unificar el objeto, ¿sí? El objeto de estudio, quiero decir. A diferencia de, por ejemplo, la biología, ¿sí? La biología estudia a los seres vivos, ¿sí? Más allá de que tenés un montón de seres vivos y de características de los seres vivos y un montón de ramas de la biología, a grandes rasgos, la biología estudia a los seres vivos, ¿sí? No podemos decir lo mismo de la psicología. Sí, hay muchas personas lo han intentado, ¿no? Muchas personas han intentado unificar el objeto de la psicología, pero siempre hubo esta conciencia de crisis. Siempre estuvo esto de, bueno, de no poder lograr unificar, de no dar con un objeto y decir, este es el objeto de estudio, esto es lo que estudia la psicología. Por eso dice Caparrós que no deberíamos hablar en términos de Kuhn, ¿sí? Dice, no deberíamos hablar en términos de Kuhn. Recuerden Kuhn, también de epistemología, que él habla de ciencia normal
y de ciencia revolucionaria. La ciencia normal para Kuhn era un periodo dentro del cual la comunidad científica, ¿sí? La comunidad de científicos no eh, apoyaba, quiero decir, apoyaba y sostenía sin cuestionarlo un paradigma. ¿Sí? Después, en la ciencia revolucionaria, a partir de ciertas crisis, ese paradigma es cuestionado y se cambia. Entonces lo que dice Caparrós es que no podemos hablar en términos de Kuhn, no podemos hablar en términos de Kuhn, porque la psicología nunca tuvo una ciencia normal. La psicología nunca tuvo un momento en el cual los psicólogos dijeran, este es el objeto. Siempre hubo una conciencia de crisis. Entonces no es del todo correcto hablar en términos de Kuhn para abordar la crisis de la psicología porque no tenemos una ciencia normal. Entonces no podemos pensar a la crisis como la piensa él, como algo cíclico, sino que, bueno, es una crisis constante en ese sentido. Entonces siempre aparecieron muchas personas que intentaron solucionar eso. Por ejemplo, en epistemología, ahora lo sacaron del programa, pero antes había un texto de Lagash, un texto de Lagash, donde él proponía que, bueno, que el objeto de estudio de la psicología era el comportamiento, ¿sí? No, un comportamiento que excedía al conductismo, ¿sí? No simplemente el conductismo, sino que, bueno, el psicoanálisis, por medio de teorías como el complejo de Edipo, lo que sea, intentaban explicar el comportamiento de las personas. Entonces el objeto de estudio para estos pensadores podría ser el comportamiento. Y bueno, después hay gente que está de acuerdo, gente que no está de acuerdo. Entonces como que la crisis siempre está, nunca hay un consenso. Eh, Eso básicamente quiere Ter Caparrós. Y lo que dice Rosa Huertas y Blanco, me parece que lo más importante tiene que ver con pensar a la psicología como una formación discursiva, ¿sí? Que también les va a servir para abordar esto del problema del objeto. ¿Sí? Pensar a la psicología como una formación discursiva. ¿Qué significa? Que la psicología no es un discurso, ¿sí? Sino que es un campo donde es susceptible la aparición de muchos discursos que coinciden en tiempo y espacio. ¿Sí? Por eso hay tantos objetos en la psicología, por eso algunos estudian la conducta, otros estudian el inconsciente, otros estudian la percepción, lo que sea. Si hay muchos, si hay muchos, eh, quiero silenciar el teléfono porque, perdón, si hay muchos objetos, ¿sí? Si hay muchos objetos en la psicología, ¿sí? Si hay muchos objetos de estudio, es, en términos de Rosa Huertas y Blanco, y creo que también esto lo toma un poquito de Foucault, pensar a la psicología como una formación discursiva, ¿sí? No como un discurso, sino como un campo donde pueden aparecer muchos discursos y convivir juntos. Entonces eso también serviría para profundizar un poquito con Caparrós y para hablar sobre esta crisis de objeto de estudio. ¿Sí? Y después ya sí nos meteríamos con Castoriadis. Nosotros trabajamos varios textos de Castoriadis, de hecho es como el autor central quizás de la materia. A Beso, que era el jefe de cátedra, le encantaba este autor, Castoriadis. Y hay varios textos. ¿Sí? Tenemos Antropogenia y Autocreación. Eh, Orne, sí, ¿qué necesitabas que repita? Lo de la formación discursiva. Acá me pedía que repita. Entiendo que quizás se refiere a la formación, a esto de pensar a la psicología como una formación discursiva. Lo que les decía era que la psicología no es un discurso, sino que es una formación discursiva, en términos de Rosa Huertas y Blanco. La psicología es una formación discursiva. ¿Qué significa? Que es un campo de estudio donde aparecen muchos discursos que se confrontan entre sí, ¿sí? Que pueden ser distintos, que pueden no coincidir y que sin embargo conviven en el mismo lugar. Por eso pensaba la psicología como una formación discursiva. ¿Sí? Por eso aparecen muchos discursos que entienden que la psicología debe proceder de este modo y no de este otro, debe estudiar este objeto y no este otro objeto. ¿Sí? Y como aparecen muchos discursos que postulan cosas distintas, siempre está esta crisis de la que habla Caparrós, donde los psicólogos no se ponen de acuerdo a la hora de definir el objeto de estudio de la psicología. ¿Sí? O sea, como la psicología es una formación discursiva donde aparecen muchos discursos, si diferentes psicólogos se sientan en una mesa a discutir qué es la psicología y a discutir qué estudia la psicología,
terminarían en las piñas, como que nunca llegarían a un acuerdo, ¿sí? Eh, a eso se refiere pensar a la psicología como una formación discursiva, entiendo yo, ¿sí? Y que me parece que es lo más importante quizás de, de Rosas, Huertas y Blanco. Yo digo lo más importante, en realidad, bueno, hay que leer todo el texto, pero me parece que es un concepto central, seguramente hay otros, pero bueno, si ustedes quieren pensar en conceptos que no hay que eludir a la hora de hacer un integrador, me parece que la formación discursiva es importante. Por lo menos si ustedes quieren abordar a Rosa, Huertas y Blanco, o si quieren profundizar con Caparrós, ¿sí? Entonces después les proponía trabajar Castoriadis, ¿sí? Castoriadis tiene varios textos en esta materia: Antropogenia y Autocreación, el pensamiento político, sobre el político de Platón, lo que hace a Grecia y las significaciones imaginarias sociales. Hay otros, pero bueno, nosotros trabajamos esos. En, en Antropogenia y Autocreación, lo que hace Castoriadis es trabajar con ciertos pensadores que se preguntan por el ser, ¿sí? O, en términos de Castoriadis, por qué es el hombre, ¿sí? Acá hay que hacer una aclaración importante que puede ser potable, que es diferenciar a los presocráticos de los que vinieron después de Sócrates, ¿sí? Los presocráticos, bueno, como ya le indica el término, son los filósofos que estuvieron antes de Sócrates, por eso presocráticos, pero más importante todavía son los que estudiaban el origen de las cosas, ¿sí? Lo que se llama arjé. Los presocráticos estudiaban el origen de las cosas. El que de alguna manera introduce o al menos profundiza o consolida la pregunta por el ser, la pregunta ontológica por el ser, es Sócrates, ¿sí? En este texto, Antropogenia y Autocreación, vamos a trabajar a pensadores que vinieron después de Sócrates y que también se preguntaban de alguna manera por el ser, ¿sí? Entonces, lo que hace Castoriadis acá es abordar cómo Esquilo por un lado y Sófocles por el otro, ¿sí? Cómo Esquilo por un lado y Sófocles por el otro responderían a la pregunta ¿qué es un hombre? ¿Sí? No es que ellos respondan, no es que ellos respondan de forma explícita a esta pregunta, sino que lo que hace Castoriadis a partir de su lectura es preguntarse cómo la responderían, ¿sí? Y para dar con esto, lee dos tragedias, ¿sí? Estos eran dramaturgos, ¿sí? Esquilo escribe Prometeo encadenado, ¿sí? Y Sófocles escribe Antígona. Acá no tienen que confundir los autores con las tragedias, ¿sí? Recuerden, de última pueden hacer columnas, quizás como para orientarse, ¿sí? Tenemos por un lado a Esquilo, que escribe Prometeo encadenado, y a Sófocles, que escribe Antígona, ¿sí? Y en ambas tragedias, estos dos dramaturgos responden, cada uno de manera diferente, esta pregunta ¿qué es el hombre? ¿Sí? No la responden de forma explícita, sino que esta es una lectura que hace Castoriadis y dice, bueno, yo voy a leer a estos dos y voy a intentar deducir cómo responderían a esta pregunta o cómo la leen, ¿sí? No es que van a encontrar esta respuesta explícita, ¿no? Sino que es un racionamiento de Castoriadis, ¿sí? Entonces, vamos primero con Esquilo. Esquilo, les decía, escribe, escribe Prometeo encadenado, ¿sí? Y responde la pregunta ¿qué es un hombre? La responde por medio de una antropogenia, ¿sí? Una antropogenia. ¿Qué nos cuenta Prometeo encadenado? Básicamente, así muy resumido. Nos cuenta, bueno, que Prometeo le robó el fuego a los dioses y se los dio a los hombres, ¿sí? Y en el fuego se condensan un montón de cosas. Se condensa el logos, la técnica, la aprehensión del tiempo y el espacio, la capacidad de la memoria. Em, Dice, le enseña a los hombres que son mortales, o sea, les enseña a los hombres que van a morir y entonces ellos van a empezar a actuar en consecuencia, saben que sus vidas son efímeras y entonces van a intentar darle un sentido, hacer algo con ellas. Les enseña un montón de cosas, ¿sí? Que podríamos condensarlas en esto del fuego, ¿sí? Cuando decimos que Prometeo les roba el fuego a los dioses y se los da a los hombres,
en realidad, bueno, en ese fuego hay un montón de cosas que eran las que yo le estaba enumerando y que la van a encontrar ahí. Los signos, la técnica, el logos, etc. Entonces, al regalarle todo eso a los hombres, los saca de esa condición prehumana de la que habla Castoriadis. ¿Sí? Dice, los hombres antes de esta acción eran zombies, usa esa palabra él, eran como zombies, como sombras vacías. Eh, Miraban pero no veían, etcétera. Como que su vida no tenía sentido. Deambulaban por el mundo sin ir a ningún lado. Entonces, Prometeo les da todas estas cosas y los convierte en seres humanos, los humaniza. Entonces, acá tenemos una antropogenia. ¿Por qué una antropogenia? Porque es la acción de un Dios la que le da al hombre su condición de ser humano. ¿Sí? Por eso antropogenia. Y acá podemos introducir una palabra re importante en Castoriadis, que es el de heteronomía, la palabra heteronomía. La heteronomía lo que nos quiere decir es que eh, la ley viene de afuera. ¿Sí? La heteronomía es la ley en tanto viene de afuera. Entonces, acá en esta antropogenia tenemos una heteronomía, porque la ley viene de afuera. Es un Dios, es un orden exterior al hombre el que lo humaniza. ¿Sí? Eh, es un Dios el que nos hace, según esta lectura. ¿Sí? No estamos hablando de Castoriadis, ¿sí? Estamos hablando de la lectura que Castoriadis hace de Esquilo. ¿Sí? O sea, acá queremos dar cuenta del pensamiento de Esquilo, digamos, no tanto del de Castoriadis, o de cómo Castoriadis entiende que piensa Esquilo. ¿Sí? Lo que retrata Esquilo en esta tragedia, Prometeo encadenado, es una antropogenia. ¿Sí? Entender el nacimiento de la humanidad por medio de la acción de un Dios, ¿sí? Por medio de un orden heterónomo, un orden que viene de afuera, es un Dios el que nos hace. ¿Sí? Eso explica, eso quería dar cuenta Castoriadis cuando lee a Esquilo. ¿Sí? Pueden pensar, como para traerlo a la realidad, ¿sí? Para no hablar de dioses, ¿sí? Para no hablar tanto de dioses, pueden pensar que Prometeo y el fuego representa la institución social. ¿Sí? Cuando aparece la institución social, el ser humano deja de ser un zombie, o sea, deja de ser un hombre de las cavernas y empieza eh, a dominar el mundo, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, esa aparición de la institución social y del ser humano, que ya no es el de las cavernas, se pensaría por medio de Esquilo en una antropogenia. ¿Sí? Acá me estaban preguntando si podía repetir eso. ¿Sí? La antropogenia tiene que ver con el hecho, la antropogenia se puede relacionar con la heteronomía. ¿Sí? La heteronomía tiene que ver con la ley en tanto viene de afuera, viene de un orden exterior. Esa es la heteronomía. Entonces la antropogenia nos remite al hecho de que es la acción de un Dios. ¿Sí? La antropogenia nos remite al hecho de que es la acción de un Dios la que nos da nuestra condición. ¿Sí? Entonces yo, trayendo otros conceptos de Castoriadis, les digo, bueno, lo pueden pensar como una heteronomía, como la ley que viene de afuera. En cambio, Sófocles, ¿sí?, va a responder a esta pregunta de una manera diferente. ¿Sí? Sófocles, a la hora de intentar explicar la condición del ser humano, va a decir que no es ningún Dios el que nos hace, no es ningún Dios el que nos da las normas, el lenguaje, etc., sino que es el propio ser humano el que se crea a sí mismo. ¿Sí? Por eso habla de una autocreación. Ya no hablamos en Sófocles de una antropogenia, sino que hablamos de una autocreación. Una autocreación. Y ya no hablamos de una heteronomía, sino que hablamos de una autonomía. ¿Sí? Porque la ley ya no viene de afuera, sino que la ley la hacemos nosotros mismos. ¿Sí? Piensen de vuelta en dos columnas. ¿Sí? Pueden pensarlo esto como para esquematizarlo. Lo pueden pensar en dos columnas. Por un lado lo tenemos a Esquilo y por otro lado lo tenemos a Sófocles. ¿Sí? Esquilo, en Prometeo encadenado, habla de una antropogenia. La acción de un dios nos hace humanos. Entonces tenemos una heteronomía. La ley viene de afuera. En Sófocles, a partir de Antígona, de la tragedia Antígona, responde a esta pregunta: ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Por medio de una autocreación. ¿Sí? No una
antropogenia, una autocreación, una autonomía. La ley viene de adentro, somos nosotros mismos la que la hacemos. Por eso en la tragedia Antígona lo que se muestra es el conflicto, ¿sí? Se muestra el conflicto entre Antígona y Creonte, ¿sí? Antígona y Creonte, Creonte era el rey de una polis, Creonte era el rey de la misma polis en la que vivía Antígona, ¿sí? Eh, Era compatriotas, digamos, ¿sí? Y esta polis entra en guerra con otra, ¿sí? Y el hermano de Antígona los traiciona y se va con la otra polis. Entonces, Antígona y Creonte ganan la guerra, el hermano muere, ¿sí? Y lo que quería Antígona era, eh, quería enterrarlo, digamos, quería como despedirlo, por así decir. Pero Creonte no quería. Creonte no quería porque a los traidores no se les otorgaba ese privilegio, ¿sí? Entonces estalla todo un conflicto, ¿sí? Un conflicto en el cual los únicos responsables, digamos, son Antígona y Creonte, los dos, ¿sí? Entonces esto da cuenta de esta autocración, cómo somos, de alguna manera, según la lectura de Sófocles, cómo somos nosotros los que elegimos el camino que vamos a seguir, ¿sí? Y acá introduce Castoriadis la doble dimensión del ser humano. Dice, el ser humano tiene dos dimensiones, una que lo conduce hacia el bien y otra que lo conduce hacia el mal, ¿sí? Hacia el bien, dice, es un upsípolis, o sea, teje conjuntamente las leyes de la ciudad. Que eso es justamente lo que no hicieron Antígona y Creonte, sino que ellos se convirtieron en ápolis, ¿sí? El ápolis, como le indica la palabra, es el que va en contra de la polis, ¿sí? Antígona y Creonte se dejaron llevar por la ibris, que sería la desmesura, pusieron sus intereses individuales por encima de lo que la polis necesitaba y terminaron creando un conflicto que bien se podría haber evitado, ¿sí? Fueron ellos los que decidieron eso. Entonces, esto nos remite a la autocreación, ¿sí? A la autonomía. Somos nosotros los que nos damos nuestra ley. Somos nosotros los que creamos nuestra ley y también los que somos susceptibles de destruirla, ¿sí? En virtud de esta doble dimensión, hacia el bien o hacia el mal, ¿sí? Por eso dice, si nos preguntamos quién tiene razón, si Antígona o Creonte, dice, los dos tienen razones, pero ninguno tiene razón. Los dos tienen razones, pero ninguno tiene razón. ¿Por qué? Porque se empecinaban en tener razón por ellos mismos, ¿sí? Por sí solos, cuando lo correcto habría sido tejer conjuntamente, ¿sí? Y esto lo pueden pensar con Heráclito, ¿sí? En lo que hace a Grecia, Castoriadis trae a Heráclito, que va a decir que el logos es comunitario, ¿sí? Heráclito, ya yéndonos a lo que hace a Grecia, lo que, lo que hace es confrontar lo que podríamos llamar el pensamiento privado con el pensamiento comunitario, ¿sí? Fíjense cómo si bien Heráclito es un pensador diferente a Sófocles, como que la lectura que hace Castoriadis nos permite relacionarlos, ¿sí? Porque Heráclito, ¿qué dice? El pensamiento privado nos lleva a la presunción, ¿sí? ¿Qué es la presunción? La presunción tiene que ver con preasumir que sabemos, ¿sí? Si yo preasumo que sé, no estudio y si yo preasumo que sé, no estudio y puedo no aprobar para un examen, por ejemplo, ¿sí? Me encierro en mí mismo, ¿sí? Ese es un ejemplo tonto, pero digamos puede servir eh, como explicación. Dice, entonces lo que hace el Heráclito es confrontar el pensamiento privado con el pensamiento comunitario. No hay que encerrarse en uno mismo, no hay que caer en ese pensamiento privado, que es básicamente lo que hicieron Antígona y Creonte, sino que hay que apostar por el pensamiento comunitario, dice Heráclito. El logos se construye en conjunto, ¿sí? Entonces, el pensamiento privado nos convertiría en una polis, en alguien que va en contra de la polis, lo que le pasó a Antígona y Creonte. Y el pensamiento comunitario nos convertiría en un upsípolis, alguien que teje conjuntamente. Encima, ya la palabra coincide, tejer conjuntamente, ese es el upsípolis, que ya tiene una relación directa con esto del pensamiento comunitario del que habla Heráclito. Son textos diferentes, son pensadores diferentes, pero ustedes los pueden articular. Lo que tiene Castoriadis es que todos sus textos se prestan, por lo menos en los textos que trabajamos nosotros, se prestan a articularse, ¿sí? Ustedes pueden leer a Castoriadis como si fuera un
un solo texto muy largo. Entonces, quizá abordar hacia Castoriadis como un texto muy largo en lugar de un solo texto les puede servir eh, para articularlos más fácilmente, ¿sí? Entonces ustedes pueden saltar a la hora de profundizar, de hacer una monografía o lo que sea, de Antígona y Creonte a Heráclito, ¿sí? Y explicar por esta distinción que hace Heráclito del pensamiento privado versus el pensamiento comunitario, cómo se comportan Antígona y Creonte y hablar de esta doble dimensión del ser humano, que va hacia el bien, siendo un upsípolis, tejiendo conjuntamente, apostando al pensamiento comunitario, como dice Heráclito, o puede ir hacia el mal, ¿sí? Caer en el pensamiento privado del que habla Heráclito, o en términos ya de Castoriadis, o de la lectura que hace Castoriadis de Sófocles, ser un ápolis, ¿sí? Ir en contra de las leyes de la ciudad. Cánico hacía una pregunta. Podría decirse que Castoriadis aborda a esos autores desde el hecho de que esos escritos se podía contar. Perdón, lo leo de vuelta. Nico, ¿vos sabés que no entendí bien la pregunta? Eh, ¿La podés reformular? Porfa, porque no la entendí. Pero bueno, entonces hasta acá, mientras Nico ahora si puede la vuelve a escribir, nosotros trabajamos el texto de Nicholas Rose, dijimos algunas cositas sobre el texto de Caparrós y el texto de Rosa Huertas y Blanco, trabajamos en profundidad, o bueno, dijimos lo más importante quizás del texto de Antropogenia y Autocración de Castoriadis, y dije algunas cosas sobre el texto eh, de lo que hace a Grecia. Lo que podemos hacer ya para terminar, porque ya se me va la hora, sería hablar brevemente sobre las significaciones imaginarias sociales, que también es un concepto importante de Castoriadis, las significaciones imaginarias sociales. ¿Sí? Lo que dice Castoriadis, algo re importante en su obra, es que el ser humano es un monstruoso accidente de la biología. El ser humano es un monstruoso accidente de la biología, dice. Es el único que no sabe qué es para él el alimento, es el único que se envenena, es el único que mata a sus pares. Cuando decimos mata a sus pares, ustedes piensen en, o sea, el ser humano es el único que mata a conciencia, ¿no? O sea, los animales también se matan entre ellos, pero bueno, es por una cuestión instintiva, ¿no? En cambio, el ser humano mata, eh, dale Nico, después me preguntas bien, el ser humano es capaz de matar sabiendo lo que está haciendo, ¿sí? Es el único que se suicida, por ejemplo. Dice, un monstruoso accidente de la biología. Y esa es una pregunta. Si es tan malo el ser humano, ¿cómo hace para construir eso inédito en la escala de los seres, como es eh, la sociedad? ¿Sí? ¿Cómo hace el ser humano para construir sociedades si es tan malo? Bueno, lo hace a partir de las significaciones imaginarias sociales. ¿Sí? Son las significaciones imaginarias sociales las que ordenan nuestra vida en sociedad, las que cohesionan y dan sentido a nuestra vida. Por eso significaciones, porque significan, porque de alguna manera guían a los seres humanos en, en su trayecto por el mundo. Son imaginarias porque no hace falta que tengan un correlato en la realidad. Por ejemplo, pueden pensar en Dios, ¿sí? Piensen en Dios como una significación imaginaria social. No importa si Dios existe o no existe. Incluso aunque no exista, ¿sí? Incluso aunque asumamos que Dios no existe, en tanto significación imaginaria social guía nuestra vida, en la medida en que nosotros somos parte eh, de una comunidad que suele ser católica, digamos. ¿Sí? El presidente cuando jura, jura por la Constitución y también por Dios. ¿Sí? Entonces Dios, incluso aunque no exista, como significación imaginaria social, guía y ordena nuestra vida. Por eso imaginarias, porque incluso aunque no sean reales, incluso aunque no tengan un correlato en la realidad, producen efecto. Y sociales, sociales porque no son nada si no son compartidas. ¿Sí? Cualquier cosa puede ser, pienso, una significación imaginaria social, siempre y cuando cumpla la condición de ser compartida. ¿Sí? Si no es compartida, no es una significación. Por eso sociedades que no son católicas y se guían por otra religión, lo que diga la Biblia, lo que diga la Biblia poco importa, digamos, ¿no? Eh, o dentro de una comunidad católica, un grupo que no se guíe por ese modo de pensar, lo mismo, ¿sí? Entonces, la significación para operar como tal,
tiene que cumplir la condición de no ser real, sino ser compartida. Si no es compartida, muere. ¿Sí? Piensen en el lenguaje, por ejemplo. El lenguaje también puede operar como una significación imaginaria social en la medida en que todos estamos sumergidos en él, ¿no? Y eh, él nos conduce de alguna manera, ¿no? Algo que dice Lacan es que eh, igual que el pez que vive en el agua y nunca se entera que vive en ella, el ser humano vive en el lenguaje y tampoco se entera. Bueno, pueden pensar al lenguaje como una significación. Un lenguaje que no es utilizado, que no es compartido, muere. El latín, por ejemplo. El latín es una lengua muerta porque nadie la usa o ninguna sociedad se rige por ella. Lo mismo con las significaciones imaginarias sociales. ¿Sí? Eh, que hacen al imaginario social, ¿no? Que para Castoriadis el imaginario social, a partir de esta lógica de la imaginación, de esta lógica del pensamiento, constantemente se está haciendo a sí mismo, ¿sí? Constantemente se está autocreando, ¿sí? A partir de estas significaciones imaginarias sociales que son pasibles de cambiar, de moverse, de actualizarse y reactualizarse, el imaginario social, eh, cómo nos percibimos a nosotros y al mundo, siempre es susceptible de cambiar, ¿no? Por eso Castoriadis piensa al ser, ¿sí? Esto también se profundiza en lo que hace Grecia, pero Castoriadis piensa al ser como algo no determinado, pero susceptible de determinarse. ¿Sí? Estamos no determinados, no hay algo que diga que las cosas son así. Pero las significaciones imaginarias sociales, a partir del concepto de clausura, un concepto también importante, se cierran sobre algo, dicen que vale y que no vale, y determina. Pero lo importante es que esa determinación siempre en la escala del ser humano es susceptible de abrirse para volver a cambiar. ¿Sí? Como que esa clausura es una clausura que se abre, ¿sí? Que no está clausurada por siempre, como puede ocurrir por ejemplo en la biología. ¿Sí? En la biología hay una clausura, dice Castoriadis, que funciona de forma heterónoma. Por ejemplo, no sé, piensen en la síntesis de proteínas. ¿Sí? Para que aparezca una proteína se tienen que unir aminoácidos, no otra cosa, si no, no hay proteína. Y eso es así por siempre. Y si cambia, va a cambiar por medio de la evolución, pero no hay una voluntad de cambio. ¿Sí? Es una cuestión azarosa, por eso dice, en el mundo biológico la heteronomía es por siempre, ¿no? La clausura dura para siempre en el mundo biológico. En cambio, en el mundo social, si bien también hay una clausura necesaria para que podamos pensar, para que podamos pensarnos de esta manera y no de otra, y para que podamos vivir y organizarnos, si bien en el mundo social, igual que en el biológico, hay una clausura, o sea, la sociedad se cierra sobre sí misma y dice que vale y que no vale, si bien hay una clausura, en la sociedad y no en la biología, en la sociedad, como el ser humano siempre se está autocreando, esa clausura se puede abrir. Entonces, hoy estamos clausurados sobre cierto tipo de discurso, pero que es un discurso diferente al de hace 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque esa clausura se abre y después se cierra y se abre y se cierra y así nos pasamos la vida, digamos. Eso se refiere a Castoriadis cuando habla de clausura, ¿no? El hecho de que las sociedades se cierran sobre sí mismas, pero también se pueden abrir a partir de esta lógica de la imaginación que lleva a que constantemente el ser humano se está autocreando y cambiando la forma en la que percibe el mundo. Bueno, me parece que con eso estaríamos. Se pueden decir otras cosas, pero bueno, el tiempo no va a alcanzar. Eh, para cerrar, recapitulo lo que trabajamos hoy. Hoy en este repaso estudiamos Rose, estudiamos brevemente a Caparrós y a Rosa Huertas y Blanco, hablamos del texto de Castoriadis, Antropogenia y Autocreación, me referí a la significación imaginarias sociales y mencioné brevemente a lo que hace Grecia. ¿Sí? Lo que faltaría para algún futuro repaso quizás es hablar del pensamiento político, que no hablamos, hablar sobre el político de Platón, que no hablamos, y sobre todo los filósofos, Aristóteles, Platón, Hume, Berkeley, Ockham, que bueno, también queda pendiente para el futuro. ¿Sí? Pero bueno, espero que les haya servido y cualquier duda que tengan, bueno, la pueden dejar después en los comentarios o en el video va a quedar grabado, así que la pueden hacer y en la medida en que pueda les contesto. Así que bueno, muchas gracias por venir al repaso y gracias, profe, por el espacio también. Así que bueno, me parece que con eso cerraríamos. Si no hay más nada, ya estaríamos. Así que bueno, genial, listo. Quedamos en contacto, chicos, chicas. Buen fin de a todos.